Bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un libro que, les advierto, no es fácil de digerir, pero es de verdad necesario. Se llama Historias de un agente. Sí. Son las memorias de un exagente de tránsito, Álvaro Herrera. Y cuando lo leí, hubo un par de historias que no pude sacarme de la cabeza durante días. Es que no es un manual de procedimientos para nada. Tampoco es un recuento de infracciones. Es como una autopsia del alma. El autor nos invita a mirar debajo del uniforme, a ese espacio donde el deber choca y choca violentamente con la humanidad de la persona. Exacto. Y esa es nuestra misión hoy, ¿no? Meternos de lleno en esas crónicas para entender el peso emocional y moral de un trabajo que la mayoría de nosotros solo ve por el retrovisor. Claro. Vamos a hablar de tragedia, de decisiones imposibles y del costo personal de ser la primera línea de defensa contra el caos en las carreteras. Y lo fascinante es que Herrera escribe, según él mismo dice, para liberarse de estos fantasmas. Pero al hacerlo, pues, nos transfiere una parte de esa carga. Nos obliga a dejar de ser espectadores indiferentes y entender que cada cinta amarilla en el asfalto esconde un drama humano. Un drama que alguien tiene que procesar. Exacto. Pues empecemos por la historia que más me impactó, la que se titula El juego final de un inocente. Uf, esa. Todo arranca con una llamada de radio, aparentemente rutinaria, un homicidio en accidente de tránsito. Pero una frase lo cambia todo. Al parecer se encuentra involucrado un menor de edad. Esa misma frase. Y el autor describe cómo esas solas palabras contaminan el aire dentro de la patrulla. Él y sus compañeros, que son todos padres, viajan en un silencio sepulcral. Claro, aferrándose a la idea de que quizás, no sé, sea un error, de que la información esté equivocada. Y es que esa esperanza es desgarradora. Cuenta que el trayecto de 15 minutos se sintió como una eternidad. Y al llegar, se acaba la esperanza. Se acaba todo. La escena es dantesca. Un tractocamión de 17 toneladas detenido en la vía. Y debajo, una bicicleta destrozada. Y aquí es donde el profesionalismo empieza a fracturarse. El protocolo te exige objetividad, distancia, pero la paternidad lo convierte en algo visceral, muy personal. Totalmente. Esa esperanza de la que hablabas no era solo un deseo, era un mecanismo de defensa psicológico, una barrera mental que se levanta antes de enfrentar un trauma que en el fondo ya intuyen que es inevitable. Y el trauma se materializa de la forma más brutal. La evidencia en las llantas traseras del camión, confirma que la cabeza del niño fue aplastada. Y lo que sigue es casi imposible de imaginar. Sí. El autor describe cómo tuvo que arrodillarse a recoger uno por uno los fragmentos del cuerpo del niño, esparcidos en el asfalto. Detengámonos ahí un momento. Porque el procedimiento de levantamiento, o sea, el protocolo, es por necesidad algo técnico. Se usan pinzas, se siguen pasos. Claro. Es un intento de deshumanizar una tarea que es insoportable para poder cumplirla. Pero la realidad siempre se filtra. Y se filtra con un detalle que es demoledor. Él escribe que al tomar el hígado del niño con las pinzas, lo sintió aún tibio. Y su primera reacción fue pensar que la vida, de alguna manera, se negaba a irse, que intentaba aferrarse a este mundo a través de ese último calor. Ese detalle es el ancla sensorial que impide la disociación, es el punto de quiebre. Exacto. No es un dato morboso que él incluye para impactar. Es el momento preciso en que el horror deja de ser una escena que se observa y se convierte en una realidad física que se siente. Sí. Por eso su compañero, un hombre que él describe como un roble, se derrumba. No puede más. El escudo se rompió. Totalmente. Su compañero se quiebra y rompe en llanto, le dice que no puede seguir, que se encargue él. Y mientras Herrera está solo, en medio de esa pesadilla, la historia da un giro que la vuelve aún más terrible. Ahí es cuando ve al otro niño. Sí, ve a un niño de unos 9 años, parado a la distancia, observándolo todo, inmóvil. Y la primera reacción de la gente es la ira, ¿cierto? Una furia total. Piensa en la irresponsabilidad, en el morbo. ¿Cómo pueden dejar que un niño vea algo así? Es una reacción muy humana, ¿no? Buscar un culpable para darle algún tipo de orden al caos. Es un mecanismo de desplazamiento. O sea, la ira es una emoción más fácil de manejar que el dolor y el horror puros.
Si puede culpar a un padre negligente por un segundo, el universo tiene sentido. Pero el universo no lo tiene, ¿No lo tiene? porque se acerca al niño para gritarle, para sacarlo de ahí, y le pregunta dónde está su mamá. Y la respuesta del niño, bueno, lo destroza por completo. Es mi hermanito. Sí. Le dice, es que es mi hermanito. Yo venía con él. Mi mamá está en la protesta. Imagínate el impacto. El niño que él veía como un espectador morboso es en realidad otra víctima, un sobreviviente que acaba de presenciar la muerte de su hermano. La tragedia se expande y lo engulle todo. Y el acto final de este drama llega con la madre. Rota, desesperada, le suplica, le ruega que la deje ver a su hijo, darle un último abrazo. Y él se niega. Se niega, rotundamente. La madre obviamente lo mira con un odio profundo, como si fuera un monstruo sin corazón. Y aquí vemos una de las decisiones más complejas y, paradójicamente, más compasivas que puede tomar. Esto es, a veces lo llaman paternalismo compasivo. Le quita a la madre su derecho a decidir, lo cual sería terrible en otro contexto. Claro. Pero lo hace porque él es el experto en ese trauma específico. Sabe que la imagen que ella vería no la sanaría, sino que la destruiría psicológicamente. Para siempre. Claro. Pero al hacerlo, él asume un rol. Él se convierte en el malo de la historia para ella. Tiene que cargar con el rencor de esa madre para protegerla de un recuerdo que la perseguiría de por vida. Exacto. Es otra cicatriz invisible que se lleva a casa. Asume una carga moral para salvarla a ella de una carga psicológica mayor. Es un acto de humanidad disfrazado de crueldad burocrática. Y eso resume la esencia del libro. Esa primera historia nos muestra una decisión imposible en medio de la muerte y el caos. Pero lo que también me pareció fascinante del libro es cómo explora los dilemas que surgen en la aparente calma de la rutina. Ajá. Donde la Day choca no con la tragedia, sino con la simple y llana humanidad. Ah, te refieres a la historia del Renault 4. Esa misma. Se llama Una decisión de corazón. La escena es un retén de tránsito. Un agente novato, un aprendiz, detiene un Renault 4 viejo, destartalado, porque no tiene la revisión técnico-mecánica. Y el reglamento es cristalino. El vehículo debe ser inmovilizado y llevado en grúa. Punto. La ley es un algoritmo. Si la condición A se cumple, entonces la consecuencia B se aplica. No hay espacio para el matiz. Pero la vida real es puro matiz. Totalmente. Del auto se baja un señor mayor, con un caminar lento, apoyado en un bastón que tiene unas pelotas de tenis en la base para no resbalarse. ¿Sí? Lo acompaña su esposa, ambos de aspecto muy humilde. El anciano, lejos de ponerse a la defensiva, admite su falta, pero lo hace con una honestidad y un humor que lo cambian todo. Sí. La frase es genial. Sí, es buenísima. Le dice a la gente que el carro no pasó a la revisión porque emite muchos gases, más gases que yo cuando como pepas. Claro. Y esa chispa de humanidad, esa vulnerabilidad, desarma por completo a Herrera. Es que esa frase es la llave que abre la puerta de la empatía. El anciano no está dando una excusa, está estableciendo una conexión. Sí. Deja de ser el infractor y se convierte en una persona. En ese momento, el agente ya no se enfrenta a un problema de reglamento, sino a un dilema humano. Un dilema real. Claro, si inmoviliza el carro, deja a esta pareja de ancianos varada en medio de la nada. Y el aprendiz está listo para aplicar la norma de rajatabla, ya tiene la grúa en camino, pero Herrera interviene. Toma la decisión de hacerle el comparendo, o sea, la multa es innegociable, Ajá. pero le perdona la inmovilización. Le dice al anciano que confía en que va a arreglar el carro. El novato lo cuestiona, y Herrera le da una respuesta increíble. Hay decisiones que, aunque lo alejan a uno del reglamento, lo acercan un poquito más al cielo. Esa misma. Es una frase que define la diferencia entre legalidad y justicia. Pero la historia podría haber terminado ahí, como una bonita anécdota. Pero no termina ahí. No. Lo que la hace realmente poderosa es lo que pasa después. ¿La validación? Exacto. Una semana después, el anciano lo busca en la carretera. No para pedirle nada, sino para mostrarle la revisión técnico-mecánica al día y el recibo de la multa pagada. Y le dice una frase que es el cierre perfecto. Usted me dio una oportunidad y yo decidí aprovecharla. Esto es fundamental,
porque demuestra que la discrecionalidad cuando se usa con empatía y buen juicio puede ser una herramienta mucho más efectiva que la sanción pura y dura. Sí, sí. El gesto de confianza de la gente fue respondido con responsabilidad por parte del ciudadano. Se creó un círculo virtuoso en lugar del círculo vicioso del castigo y el resentimiento. Es que demuestra que a veces la humanidad es el procedimiento más eficaz. Pero el libro no se queda solo en las cicatrices emocionales o los dilemas morales. No. También aborda el precio final, el costo más alto que puede pagar un agente, la propia vida. Y lo hace a través de la historia de su amigo Diego Serna, al que apodaban Cucaracho. Es un homenaje muy emotivo. Lo describe como el alma del grupo, el líder, el que siempre luchaba por los derechos de todos. Y cuenta una conversación muy íntima. Un día, sintiéndose amenazado, Herrera le confiesa a Diego que tiene miedo. Y me pregunto, ¿qué tan común es usar el humor negro para lidiar con ese miedo constante? Porque la respuesta de Diego es justamente esa. Es un mecanismo de defensa esencial en profesiones de alto riesgo. El humor negro no busca burlarse de la muerte, sino quitarle poder. Al bromear sobre lo impensable, lo domestican, lo hacen manejable. Es una forma de decir, sé que estás ahí, pero hoy no te tengo miedo. Es un escudo. Es un escudo psicológico, exacto. Y el escudo de Diego fue una promesa en broma. Le dijo a Herrera, tranquilo mi hermano, que cuando usted se muera, yo le pongo la bandera de Colombia en su ataúd. El giro trágico y devastador es que Herrera terminó haciendo exactamente eso, pero al revés, poniendo él la bandera sobre el ataúd de Diego. Esa inversión de roles es la materialización de la peor pesadilla. Esa promesa, dicha en broma, era en realidad un pacto de hermandad. Sí. Un reconocimiento de que cualquiera de los dos podía ser el siguiente. Tener que cumplirla a la inversa es una carga emocional que uno no se puede ni imaginar. Diego Serna fue asesinado el 12 de marzo de 2018, atropellado intencionalmente en un retén por delincuentes que transportaban marihuana. Y aquí el autor conecta esta tragedia con un recuerdo que parece, no sé, sacado del realismo mágico. Lo de las chicharras. Sí, de otra historia del libro. Es una conexión muy potente. Cuenta que tiempo atrás, en ese mismo punto exacto de la carretera donde murió Diego, hubo un día en que el sonido de las chicharras fue tan ensordecedor, tan abrumador, que tuvieron que levantar el retén e irse. Sí, lo recuerdo. En su momento, solo le pareció un hecho extraño, un mal presagio quizás. Pero después de la muerte de su amigo, reinterpreta ese recuerdo. Claro. Dice que fue un mensaje cifrado que trágicamente mucho después habríamos de descifrar. Como si la naturaleza misma le hubiera advertido de la fatalidad de ese lugar. Es una forma muy humana de procesar el trauma. Ante un acto de violencia tan aleatorio y sin sentido, la mente busca desesperadamente patrones, señales, un orden. Es un fenómeno conocido como apofenia. Ajá. Reinterpretar el canto de las chicharras como una advertencia le da un sentido trágico al pasado, pero le da un sentido. Es preferible un universo cruelmente predestinado que un universo indiferente y caótico. El autor cierra el homenaje contando que la hija de Diego le regaló el kepis, la gorra del uniforme de su padre, y que él la conserva como su mayor tesoro. Un símbolo de todo, de la amistad, del sacrificio, del legado. Es el objeto que condensa toda la memoria y el dolor. Ya no es una simple gorra, es la promesa, es la hermandad que sobrevive a la muerte. Al final, estas historias que hemos recorrido nos pintan un cuadro muy claro. El trabajo de un agente de tránsito va infinitamente más allá de poner multas. Implica ser testigo de la vida y la muerte en sus versiones más crudas. Tomar decisiones en segundos que pesan en la conciencia por años y a veces arriesgarlo todo. Álvaro Herrera nos abrió una ventana al alma detrás de ese uniforme. Y creo que el mensaje más poderoso que nos deja el libro es que la indiferencia en la vía es un lujo que no podemos darnos. Cada vez que nos subimos a un auto, formamos parte de un ecosistema increíblemente frágil. Totalmente. Nuestras decisiones, nuestras distracciones, tienen consecuencias reales, a veces irreparables. Y son consecuencias que personas como el autor tuvieron que limpiar, documentar y cargar sobre sus hombros. Hay una frase en el epílogo que me impactó. El autor dice que aunque ya no porta el uniforme, él sigue patrullando con el alma. Uf, qué frase.
Y eso nos deja con una pregunta flotando en el aire. Una pregunta para reflexionar. ¿Cómo se logra procesar el haber sido testigo de tanto dolor? Y más allá de eso, ¿de qué manera esas patrullas del alma continúan moldeando la visión del mundo de una persona, mucho después de haber colgado el uniforme?